Muy bien, vamos a comenzar hoy con un tema nuevo, en realidad, todos vinculados, pero ya habiendo terminado canales, es este el mejor momento como para poder abordar el estudio del microprocesador 8086-88, que fue un poco el pionero, ¿cierto?, en lo que se refiere a tendencias de diseño arquitectónico en el campo de la computación. Así que la clase de hoy, básicamente, intentaré que se puedan comprender los aspectos arquitectónicos de la arquitectura. Vamos a describir brevemente y detalladamente también, dependiendo de las partes de la arquitectura, las distintas unidades que posee eh, esta, este diseño, que ya cumple casi 40, si no son 40 años, pero cuyos sucesores no distan mucho más que en aumento de transistores, técnicas de pipeline, técnicas de segmentación, mucho más componentes, y por supuesto que van engrosando el set de instrucciones de máquina en pos de dar soporte a toda la nueva, a todo el nuevo hardware, ¿no? A toda la nueva evolución que hay en esta materia. Les decía que vamos a abordar la terminología, vamos a hacer la presentación de la arquitectura, vamos a hablar de la importancia que tiene dentro de la familia 80, 86, 88, lo que es la unidad de interfaz con el bus, encargada de gestionar todo lo que se refiere a intercambio con la memoria central, entre el procesador y memoria central. No es un tema menor, porque obviamente es un bus y una unidad de control que tiene que agilizar justamente la comunicación a través de dando una dirección, iniciando un ciclo de memoria y indicando qué tipo de operación se va a hacer. Tiene que estar disponible con el mejor ancho de banda el acceso a la memoria central para que el procesador se pueda nutrir de las instrucciones que tienen que ir ejecutándose. Y también vamos a hablar en ese contexto del conjunto de registros, que son registros orientados a manejar los segmentos, organizar y segmentar a la memoria en función a un esquema muy particular de la época, pero que, como yo siempre digo, nos va a permitir, viendo una tecnología antigua, nos va a permitir desarrollar todo ese instinto de ingenieros como para entender o pensar cuáles serían las mejoras que a través del tiempo se fueron agregando como para llegar a los procesadores de hoy en día. Y en lo que se refiere a la unidad de ejecución, vamos a ver las características de la unidad aritmético lógica, los registros de uso general, registros generales, y las estrategias que presenta 80, la familia 80, 86, 88 en lo que respecta a manejo de punteros, a manejo de eh, segmentación, decodificación de la instrucción, etc. Así que manos a la obra y vamos a empezar primero con una breve descripción de terminologías. A ver, pregunto al público para no detallar yo una por una, sobre cuál están interesadas que les comente, porque procesador, a esta altura hablar de lo que es un procesador, ya no tiene sentido. C de instrucción, calculo que manejan, seguramente manejan C de instrucción porque es el métier de ustedes, ¿no? ¿Alguna que quieran consultar? Lenguaje de máquina, lo vieron en la clase, creo que en las últimas clases con el profesor, con los profesores de práctica, pero si quieren hacemos una aproximación. Lenguaje de máquina, ¿qué es? Es el conjunto de operaciones básicas, elementales que pueden ser ejecutadas por un procesador en particular, y obviamente que incluye las reglas también para poder ser ejecutadas. O sea, son configuraciones binarias, ¿sí?, cuya decodificación le indican al procesador el tipo de operación y el modo en que lo va a realizar. ¿Alguna otra que les interese, que no conozcan? Bueno, lenguaje de alto nivel y de bajo nivel, creo que esa distinción la tienen. El de alto nivel, ¿qué sería? Es un lenguaje cuyas instrucciones, ¿cómo son? Se desprenden de la arquitectura, del conocimiento interno del procesador y se vuelcan más a la modelización, a la
están más dedicadas a la conceptualización por parte del programador, de manera tal de que éste pueda orientarse al problema olvidándose el contexto. Es muy cercano el idioma al lenguaje humano, pero con un basamento lógico-matemático. Mientras que el de bajo nivel, las instrucciones ya están más cercanas al lenguaje de máquina. No es lenguaje de máquina, pero como en el caso del assembler, es un lenguaje de bajo nivel, es el primer lenguaje de la arquitectura con el cual aparece disponible para hacer, digamos, para darle una apertura a un programador a que pueda introducir un programa. Compilador, creo que esto también lo manejan, es un programa que ¿qué hace? Traduce un programa de alto nivel y lo convierte ¿a qué? Al lenguaje de A una máquina. de bajo nivel. ¿Cómo? Perdón. A una de bajo nivel, que entiende la Exactamente. máquina. Exactamente. Lo convierte, en principio lo convierte al lenguaje assembler y de allí se lo pasa a lenguaje de máquina. Exactamente es así. Ese es el orden, digamos, porque de alto nivel a máquina la distancia, la brecha es muy larga, y para eso están justamente los lenguajes de bajo nivel, que son un gran paso en relación al lenguaje de máquina, que son ceros y unos, y que son estrictamente orientados al hardware de la arquitectura. Lleno de campos, flags, plantillas, formatos, y características muy apegadas al hardware. Ahora ya con Assembler tenemos la chance de despegarnos un poco de esas características que presentan en los lenguajes de máquina. A ver qué otro puede interesarles como terminología. Intérprete. ¿Cuál puede ser la diferencia de un intérprete a un compilador? El intérprete, ¿qué hace? Traduce programas de alto nivel de a una línea a la vez conforme se van ejecutando, o sea, en tiempo real. Los 80 estuvo plagado de intérpretes BASIC. Todo el mundo, todos los que hemos estado en los 80, y éramos muy jovencitos, seguramente en la secundaria íbamos a algún curso de BASIC o lenguaje Logo, que era lo que estaba de moda, y eran lenguajes interpretables, o sea, no se traducía directamente al lenguaje de máquina, sino que sentencia a sentencia se iba interpretando y generando el código de máquina. Compilador incremental es un híbrido, porque también ese término ahí aparece como compilador incremental, y es un híbrido entonces que combina compilación e interpretación. Pseudocódigo, creo que esto ya lo manejan. Es la forma en que un programa de alto nivel es parcialmente compilado por un compilador incremental. El ensamblador, ahí llegamos al punto, es un programa, lo hemos dicho, que traduce un lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina, pasando seguramente por el assembler. Coprocesador. Hoy en día ya no se habla de coprocesador, estoy viendo abajo de ensamblador. ¿Qué piensan que es el coprocesador? Les cuento que el coprocesador es un procesador dedicado a operaciones aritmético de punto flotante. O sea que un copro, como lo decíamos nosotros antiguamente, hoy día ya lo incluye, a partir de 486 en adelante ya incluyó el coprocesador dentro del chip, a medida que se iba obviamente introduciendo mayor cantidad de elementos, era posible ya incluirlos. Entonces, les quería comentar, ¿no?, que si bien el procesador es parte primordial de la computadora y hace todo el trabajo, en definitiva, un coprocesador matemático, a partir de la línea 486 y Pentium, era construido con la finalidad de quitarle al procesador todos los algoritmos de alineamiento, de mantisa, de exponente, movimiento virtual de la coma, y las operaciones intrínsecas de punto flotante las resolvía directamente este segundo micro, por así decir, que hasta el 386 se lo podía comprar de manera separada, y ya a partir de, les decía, del 486, Pentium y todo lo que vino adelante ya vino incluido dentro del procesador.
Pero bueno, hasta la 80, 86, 88, querías coprocesador, tenías que comprar el 80, 87. Para el 286, tenías que comprar el copro 287 y ponerlo, era como un micro más. Así sucesivamente. Bueno, no sé, modo real y protegido. No sé si ese concepto lo manejan. Yo por lo menos no, profe. ¿Cómo? Yo por lo menos no. Bien, el modo real y el modo protegido están orientados, digamos, a que el procesador, en modo real, pueda soporte instrucciones 80-88, ese es el modo real. Entonces cualquiera de la familia de porte superior, trabajando en modo real, trabaja en un modo nativo 80, 86, 88. Por supuesto que es mucho más rápido, pero no posee características que aparecen a partir de 286, 386, como el multitarea, como el tiempo compartido, como muchas opciones y ventajas, la virtualización de memoria que traen aparejado las arquitecturas nuevas. Mientras que el protegido es un estado de operación en el cual el procesador puede tener acceso a una gran cantidad de memoria. El modo protegido rompe la barrera de los 64 megas, que era, perdón, los 64 KB, que era la ventana de trabajo que tenía la familia 86-88. Tenía esa limitación, por supuesto que se podía acceder a zonas más altas, ya vamos a ver cómo, pero era una limitación por justamente el tamaño que tenía el bus de direcciones, ¿cierto? 20 bits, y entonces sobre esa base más no se podía direccionar, sí se podía llegar a zonas más altas trabajando con la dirección base de la memoria, que esto lo hemos visto en el apartado de memorias y que hoy, bueno, lo vamos a reafirmar con esta arquitectura. Después, bueno, multitarea, son programas de bajo nivel que corren en procesadores y dan la sensación de que varias tareas se ejecutan simultáneamente. Esto marcó un antes y un después, y es tarea básica de los sistemas operativos. Bueno, el modo virtual 86 se conoce como el estado de operación en el cual el procesador puede correr múltiples programas, así se lo llamaba. El linker es un programa encargado de procesar, de traducir del ensamblador a una forma que pueda ser ejecutado a un punto .com, un punto .exe. Le agrega las librerías, termina de delinear el código, de ponerle distintos elementos como para que pueda ser ejecutado dentro de un ambiente, dentro de un computador. El programa fuente o código fuente, sabemos de qué se trata. El módulo objeto, por ahí puede ser un elemento como para tener en cuenta. La traducción, acuérdense, al lenguaje de máquina del programa fuente se convierte en lo que se denomina módulo objeto. Son almacenados en archivos OBJ. Y son de un formato tal que están casi a un paso de ser ejecutables. Ya tienen todo, tienen acomodada la memoria, tienen refactorizado, tienen mejorado los procedimientos, ya se pasó por un conjunto de procesos de manera tal de que está prácticamente listo para convertirse en ejecutable. Bueno, módulo cargable, o load module o run module, es módulo, es una versión ejecutable de un módulo objeto, es el objeto ya ejecutable, y que fue producido por el enlazador o el linker, y tiene una extensión COM o EXE. Y el debugger es un depurador, también venía en su momento, hoy en día ya prácticamente esto ya está out, y que se encargaba de hacer el seguimiento paso a paso del programa para poder detectar errores de programación en cualquier punto. El debugger permitía ese tipo de procedimiento. Entonces, esta es la terminología con la que vamos a trabajar. Seguramente en algún momento vamos a rozar algunos de estos conceptos. Así que con esto ya estamos en condiciones de poder hacer un poquitito de historia rápida para no aburrirlos, introducirlos en lo que es el 80, 86, 88. Les cuento, noviembre del 71,
Intel lanza el primer procesador, el 4004, que en realidad, más que procesador, era un integrado orientado a calculadoras. Hasta ese entonces las calculadoras tenían un conjunto de componentes dispersos. La innovación de Intel en el procesador 4004 fue integrar todas las rutinas de cálculo en un mismo procesador, muy pequeño, de no más de 16, 12 pines, muy sencillo, fue realmente un éxito y muy utilizado en muchísimos calculadores. Este fue el antepaso, la antesala a lo que el 72 se anunciaría como la versión mejorada, conocida como el 8008. ¿Cuál era la ventaja respecto a otros modelos como el 4004? Que ya podía acceder a más memoria por el tamaño de su bus de direcciones y ya procesaba 8 bits. En el caso anterior eran 4 bits, acá ya eran 8, y su reloj, por supuesto, era el reloj mucho más veloz, con lo cual le daba mayor poder de procesamiento. Pero decimos que en el 74, cuando muchos de nosotros éramos unas criaturas y ustedes ni habían nacido, se lanza el 8080, es el hermano menor, digamos, del 8086, porque es el primer procesador trabajando a 2 MHz y con direccionamiento de 16 bits, si bien el bus de datos era de 8, y un acceso a un marco de trabajo de memoria de 64 KB. Ya 4 años después, tanto en el 78 como 79 respectivamente, aparecen el 8086 y 88. Parecería que la sigla estuviese denotando que el 8088 era más poderoso que el 86. En realidad no. El 80 eran muy similares, pero el 8086 tenía un bus de dirección más grande. Estos procesadores pasan a integrar toda la línea de PC compatibles que IBM denominó como PC, que se vendió en millones de unidades y que llevó la computación al hogar. En realidad no lo llevó al hogar, lo llevó a la empresa a través de paquetes de ofimática, de procesadores de texto, planillas de cálculo, etc., y fue expandiéndose hacia el hogar. Quiero contarles que en este momento no es para discutir sobre procesadores, porque vamos a tener una de las últimas clases, un taller, un debate de procesadores, pero quiero contarles que hasta ese momento la línea de procesadores Motorola y la línea Silo Z80 eran los que reinaban en el mercado de los microcomputadores. Todos los gente de mi generación, más o menos 10 años, han tenido en la casa un microcomputador conectado, muy pequeño, conectado a la pantalla, que traía por sí mismo, traía un BASIC, intérprete BASIC, y la posibilidad de colectar cartuchos y cargar juegos. Esa era la finalidad principal. Y bueno, 8086, 88 aparece agresivamente para competir contra estos procesadores, y cuando vean la arquitectura se van a dar cuenta que desde ya que presenta una arquitectura muy seria, muy bien diseñada, y que no es casual que haya reinado y que siga reinando a través de sus modelos nuevos hasta el día de hoy, porque es un concepto arquitectónico muy bueno, lo vamos a estudiar en esta y en clases sucesivas. Quiero contarles que el 8086 tiene un bus de 16 bits, velocidades de 5 a 10 MHz, lo cual lo hace muy veloz, eso regulando el clock. Ya presenta este modelo 30.000 transistores, que era todo una novedad en aquella época. Ya manejaba tecnología de 3 micras y podía direccionar hasta un máximo de 1 mega. Era posible trabajando con técnicas de direccionamiento que las vimos, nada más que ahora las vamos a relacionar específicamente con este procesador. En cuanto al 8088, era exactamente igual, les comenté, salvo que poseía un bus de 8 bits en vez de 16, con lo cual era mucho más barato y tuvo una mejor aceptación en el mercado. Yo tuve un 8088 y no un 8086. Hoy en día tengo varios de distintos tipos a modo de colección, pero el 8086 desde ya que tiene mucho más performance. Les cuento como chisme que el 8086
fue tan conocido y estuvo tan probado que hasta en el 2000 la NASA seguía comprando procesadores 80, 86 de segunda mano para muchísimos de sus proyectos. Se ha comprobado que es muy fiable, que es muy resistente a altas temperaturas, es ideal para colocarlo en cualquier tipo de proyecto del espacio, por su simplicidad, por su robustez, etc. Esta es la introducción histórica que quise hacerles como para, por supuesto que es difícil, yo lo vivía esto, y es difícil en una clase contar y transmitir todas las experiencias por las que uno fue pasando. Si ustedes me permiten 5 minutos, yo les cuento la mía rápidamente. No en el 74 ni en el 79, en mi caso en el 86. 74, 79 yo todavía no estaba en esto. En el 85, 86, habiendo terminado la secundaria, empecé a trabajar en una casa de computación y las primeras máquinas que conocí fueron la línea Apple. Cuando llegó la primer PC de IBM y prendí ese monitor fósforo verde con ese cursor que titilaba y decía DOS, dije, qué cosa más espantosa son las PC compatibles. Esa fue mi impresión, porque del lado de Apple, el sistema operativo, por supuesto que marcaba la diferencia. Con el tiempo, fui descubriendo el potencial que tenían estos procesadores y fui también paso a paso viendo la madurez que fue adquiriendo, y por eso, bueno, tengo muchas ganas de contarles detalles de este procesador y que para esta materia no lo tomen como un procesador viejo, antiguo y totalmente desechado. Todo lo contrario, es la madre, es la base para entender esta materia, el 80, 86, 88. Es la base. Hasta hoy en día se sigue trabajando en esta línea. Esta es la arquitectura del 80, 86, 88 en modo de bloques, y por supuesto, como toda arquitectura, es lógico que nos vaya a costar en este primer pantallazo entenderla, pero quiero describir sus partes, bien a nivel global, y después lo analizamos en detalle. Quiero contarles que hay dos grandes unidades. A la derecha, la unidad de interfaz con el bus es toda una unidad dedicada a la cola de instrucciones y a la comunicación con la memoria central en cuanto a llevar, traer instrucciones y operandos. O sea que esta unidad dentro del procesador está apoyado por un sumador que se encarga de hacer cálculos específicos entre la dirección de los operandos y la dirección inicial de los segmentos de memoria para lograr la dirección efectiva de lo que se está buscando. La lógica de control del bus es un circuito dedicado a comunicarse con la memoria, con el bus externo que comunica la memoria central, la memoria RAM de la máquina. Encontramos también un sumador dedicado, les decía, a obtener la dirección efectiva. La dirección efectiva surge en realidad de un segmento de datos, que es una dirección donde comienza el segmento de datos, y el offset es la cantidad de desplazamiento dentro del segmento. Por ejemplo, si yo quiero ir a la posición 8, en realidad yo creo que estoy yendo a la 8, pero estoy yendo a la 8 más la dirección inicial del segmento. El segmento está en FF80, es FF80 más 8. Esa es la dirección efectiva. Ya vamos a ver, y lo hemos visto también, las ventajas que trae el manejo de segmentos de memoria a través de lo que es base y desplazamiento. Hoy lo vamos a ver ya en la práctica, todo lo que vimos en el capítulo de memoria. Les comento también que existe un conjunto de registros que son el CS, DS, S y SS, y que están dedicados estos registros a, bueno, acá no, voy a ir pasando para ir comentándoles estos registros. Esperen que me voy para allá, porque lo tengo desordenado.
Un poquitito más y ya llegamos. Les decía que CS, DS, ES y SS, en el contexto, acá les estoy mostrando la parte justamente de la unidad de interfaz con el bus, estos 4 registros de 16 bits de doble palabra son de 16 bits, van de 0 a 15, el tamaño de ellos, son registros dentro de la view, de la interfaz del bus, dedicados a direccionar la ubicación de los segmentos de memoria. CS, por ejemplo, les comento, que mantiene la dirección inicial donde comienza el segmento de código de la memoria, de código de programa, mientras que DS, C es código, DS, D es de data, date, segment, o sea, segmento de datos, donde comienzan los datos en la memoria. S es parecido a DS, nada más que se refiere a un segmento también de la memoria de datos de la zona alta, de propósito general, y finalmente SS es el segmento de pila, porque la memoria también tiene una pila, un segmento de pila, para poder almacenar datos en una estructura de pila. Acá entonces con esto que les comenté, les estoy detallando brevemente en qué consisten estos 4 registros de la unidad de interfaz con el bus. Hay también un registro dedicado, una estructura de datos de registros dedicado a lo que es la cola de instrucción. Que, acuérdense, el bus de datos, para el caso del 8088 de 8 bits, acá tenemos 16 bits, y es sobre el cual vamos a estudiar. Y les decía que esta cola de instrucción de 4 palabras, iba almacenando, iba trayendo del bus externo dentro de lo que se conoce como ciclo de fetch o búsqueda, va trayendo cada una de las instrucciones y las va alistando de manera tal de que puedan pasar en el momento que sea posible a la unidad de ejecución, que es la parte que está a la izquierda, sobre la cual todavía no hablamos. En resumen, la unidad de interfaz con el bus, resumiendo, se encarga de comunicar al procesador con la memoria central, con el objeto de llevar y traer instrucciones y operando dentro del ciclo de instrucción. En particular, el 8086 posee un bus de datos de 16 bits, lo cual le permite direccionar ¿cuánto? 2 a la 16, o sea 64K, pero en realidad, si hacemos el calculito, vamos a agarrar una calcu. En una calculadora, si hacemos 2 a la 16 en, ¿cómo se llama? 2 elevado a la 16, ¿cuánto nos da? 65.536, que sería 64K. 64 es lo máximo, 64K es lo máximo que puede llegar a direccionar este tipo de arquitectura. Bueno, esto es lo que se refiere entonces a la unidad de interfaz con el bus. Ya vamos a hacer una relación entre todas las partes, pero me interesa que entiendan de qué posee esta estructura. Ah, me estoy olvidando de nadie me hizo la observación del registro IP. ¿Qué sería IP? A ver, ¿qué piensan que es? La I es de instruction, o sea que este es el puntero de instrucciones, y este en particular es el contador de programas, ni más ni menos. Bueno, hablamos ya de lo que es la interfaz con el bus, así que estamos en condiciones de hablar entonces de la segunda unidad, que es la unidad de ejecución. La unidad de ejecución básicamente se encarga de decodificar las instrucciones de la cola de instrucción. Yo dije hoy 4 palabras, pero es para el 8088. Son 6 palabras para el 86. Es una cola de instrucción un poco más grande. Y les decía que esta unidad, a través de lo que es el sistema de control de la unidad de ejecución, decodifica la instrucción en curso
y realiza el tratamiento de cálculo relacionado con la unidad aritmético lógica. Vincula la instrucción con un conjunto de registros, que acá lo estamos viendo, conocidos como registros de propósito general. Los registros de propósito general son 4 y están vinculados a la ALU: X, BX, CX y DX. Les cuento que AX es el registro acumulador. Como lo conocen en von Neumann, AX es el acumulador. Y desde Assembler pueden invocarlo como AX, con lo cual sería un registro de 16 bits, 0 a 15, o pueden invocarlo con AL como la parte baja, el carácter o los 8 bits de la parte baja, o como AH de high, con lo cual están invocando o utilizando los 8 bits de la parte alta. Estas son las tres maneras, las tres maneras en que pueden llamar al acumulador, como AX, cuando es el registro completo, AL, cuando es la zona baja, la parte de menor peso, los 8 bits de menor peso, y AH lo van a estar invocando cuando quieren utilizar 8 bits de la parte alta de ese registro. Acá hago una descripción, ¿ven? Es el acumulador principal, se lo utiliza para operaciones que implican entrada-salida y la mayor parte son aritméticas. La multiplicación, la división, todas ellas suponen el uso de AX y de hecho se considera que es mucho más eficiente usarlas. Uno podría ocupar DX, que también es un registro de datos de propósito general, pero se dice que está cableado de manera tal de que AX es el más óptimo para realizar este tipo de operación, así que se recomienda o se espera que se trabaje con AX para la suma, resta, multiplicación, división u operaciones lógicas. BX era el segundo registro, conocido como base, que también es de propósito general y también permite ser invocado como BH o BL o BH. BL, cuando hablamos de la parte baja, los 8 bits de menor peso, y BH de la parte high, que son los 8 bits de mayor peso. El objetivo, si bien es de propósito general, quiero contarles algo. Cuando necesiten un índice, no pongan AX porque no anda. No pongan otra cosa que no sea DX porque es DX el óptimo para trabajar como índice. Es ideal para índices, para direccionamiento indexado y empleado para cálculos. O sea que básicamente es ideal para almacenar el offset, el desplazamiento de una estructura de datos. Generalmente, ¿qué indica el offset? Indica el número de posiciones de memoria sumado a una dirección de base para conseguir una dirección efectiva. CX es conocido como el registro contador. A ver, yo puedo ocupar CX como de propósito general, pero es desaprovechar las características que tiene el hardware. CX es un registro que en algunas estructuras repetitivas de Assembler se autodecrementa y permite salir de un loop de manera espontánea cuando llega a 0. Entonces, ¿qué mejor que ocuparlo a CX? Darle siempre que se pueda la orientación de contador. Contar la cantidad de ciclos de una estructura loop. Es ideal para poder salir de un loop. Perdón, una aclaración acá. Habrán visto en el lenguaje de máquina lo que cuesta hacer un loop. Bueno, todo esto en Assembler viene mejorado a través de estos registros y estas estructuras. Y DX es un registro de datos, es de propósito general, pueden hacer cualquier tipo de operaciones de entrada-salida. Miren, yo les cuento algo, particularmente lo van a ver en la práctica. DX se dice que es de datos y es ideal para operaciones de multiplicación, división, cifras grandes que suponen DX y AX trabajando en conjunto. Cuando se quiere trabajar con cuádruple precisión, es ideal de X y AX. Pero les cuento que las llamadas a interrupciones, que se pueden hacer desde Assembler para imprimir un carácter, para borrar la pantalla, para posicionar un carácter en la pantalla, para cambiar el modo de resolución, para escuchar el teclado, son interrupciones que desde el programa podemos invocar
para poder conectarnos con el medio externo. Esas interrupciones, les cuento que en su gran mayoría trabajan con DX. Hay que pasarle a DX el valor que pide la interrupción y luego invocar a la interrupción para que se produzca la acción. Por ejemplo, les tiro un ejemplo. Para imprimir la interrupción es la 21. La interrupción 21 posee un conjunto de valores que hay que dárselo a X para decir qué queremos hacer. Queremos cambiar la resolución, cambiar el color de los caracteres, cambiar la posición de un carácter. Y en DX, para el caso de una impresión, ahí colocamos el carácter que queremos imprimir. O sea, fíjense cómo los dos trabajan de manera mancomunada en lo que se refiere también a interrupciones. Volviendo a la estructura general, a la arquitectura general, ya vimos entonces el conjunto de los 4 registros de propósito general, A, X, BX, X y DX, y nos faltaría hablar de lo que son SP, BP, SI y DI. Son 4 registros de 16 bits y que tienen un funcionamiento orientado al manejo de índices y de inicio y finalización de bloques de datos. Se los comento brevemente para que ustedes vean cómo trabajan. Estos son los apuntadores, no son estos, tampoco estos. Me voy para acá. Un segundito. Les dije que eran... no, acá no es esto. No, perdón, me voy un poquitito más atrás. Ya llegamos. A X, BX, X y BX. Ahí está. SP, acá los vemos, SP, BP, SI y DI. Todo dentro del marco de lo que es la unidad de ejecución vinculados a la ALU. SP es el puntero de pila. Aunque es un registro de uso general, porque está dentro de los de uso general, solamente se lo debe utilizar para poder apuntar a una pila. ¿Para qué sirve la pila? Sirve para almacenar las direcciones de retorno a la máquina, le permite saber cuál es la dirección de retorno de una subrutina y los datos temporales que se produjeron en esa subrutina. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que permite ir apilando las direcciones de las llamadas a rutinas de manera tal que desapilando se sepa que una rutina fue invocada por otra. Se anidan las direcciones de salto de manera tal de que cada rutina invocada por otra va almacenando su dirección en formato de pila. Vamos a ver con instrucciones push y pop cómo se hace en la programación, ya no para llamadas a rutinas, sino en programación, para apilar datos y poder hacer cálculos cuando ya se agotan las 4 registros de propósito general y necesitamos reutilizarlos. Es muy útil el uso de la pila. BP, que es el otro registro, es el puntero base o de base. En general se lo usa para direccionamiento indirecto dentro de la pila. El SI, o índice fuente, y el DI, o índice destino, son ambos punteros que sirven, que son utilizados para operaciones tipo cadena. Sirven para realizar también direccionamiento indirecto. Si es para cadena, indica SI, perfectamente se puede direccionar el inicio de una cadena y con DI, el índice de destino, podría indicar cuál es el puntero final de esa cadena de caracteres. O sea que son 2 registros, ya lo vamos a ver, dedicados específicamente para direccionamiento. Hasta acá alguna pregunta, no quiero aturdirlos con tanta información, así que si hay alguna pregunta me gustaría... Bueno. Si no, perdón. La memoria... Sí, la memoria está afuera. ¿Ves que acá dice bus externo? Claro. Eso está afuera, se comunica a través de lo que es la unidad de interfaz con el bus
muy bien diseñada la arquitectura que separa totalmente a la memoria central, a la memoria RAM, y que la gestiona a través del bus, este bus externo, ¿cierto? Y lo que es la lógica de control del bus es un circuito digital encargado de manejar justamente lo que es el ciclo de memoria, la lectura, la escritura y toda la parte de prioridades. Acuérdense que la memoria también está siendo utilizada para entrada y salida. Todo eso lo maneja la lógica de control del bus, que si ustedes se acuerdan, en la parte de canales, ¿se acuerdan en canales? Tenemos una lógica de control también, bueno, está relacionada con esto. Bueno, vimos entonces en general los registros de la unidad de ejecución. Me gustaría a continuación hacer una descripción ya más pormenorizada de cómo trabajaría internamente esta unidad. Acá hice una descripción para dejarles, conocida como ciclo fetch o de búsqueda. Dentro de la arquitectura 86-88, el ciclo fetch se encarga de toda la operatoria de la búsqueda de la instrucción y el tratamiento. Acá les hice básicamente una descripción, que la instrucción llega, es accedida a través de la lógica de control de bus. O sea, es accedida porque seguramente el registro IP va a decirle a la lógica de control de bus cuál es la próxima instrucción que debe ejecutar. El bus externo, comunicado entonces con la lógica de control, devuelve la instrucción, la próxima instrucción. La próxima instrucción, quiero contarles, que no es la dirección pura IP, surge de sumar la dirección de programa sumada con el segmento de código. O sea, CS es el segmento de código y es la base sobre la cual IP es la cantidad de desplazamientos para acceder a la próxima instrucción. ¿Se entiende? Porque si no tuviésemos esta estructura, estaríamos hablando de una memoria estática y muy difícil de manejar. Así que está muy bien implementado y después lo vamos a ver en detalle dentro de un ratito, dentro de una pausa, vamos a ver cómo trabaja la segmentación para que entiendan mejor esta parte, ¿cierto? Este módulo. Pero entiéndase que el contador de programas surge, hace un cálculo, hace una suma, tomando referencia al segmento de código que da la base, la dirección base a partir de donde están las instrucciones. Y que IP auspicia de desplazamiento, de offset, sobre esta base. Una vez leídas las instrucciones, estas van ingresando dentro de la cola de instrucción, en lo que se conoce como técnica de pipeline. ¿Qué es el pipeline? Es tratar de hacer operaciones simultáneamente. Por supuesto que no las puede ejecutar simultáneamente, pero se gana mucho tiempo poniéndolas en una cola de instrucción, de manera tal de que la unidad de ejecución, apenas se libere, pueda acceder a la próxima instrucción sin necesidad de comunicarse vuelta con la lógica de control del bus. Imagínense que si esta cola no estuviese acá, el sistema de control de la unidad de ejecución, cada vez que requiera una nueva instrucción, debería estar solicitando a la lógica de control de bus que inicie un ciclo de memoria, lance una lectura, que vuelva a acomodar el contador de programa en relación al segmento base de código, un conjunto de cosas que en este proceso se gana en tiempo ir haciéndolo de manera independiente al cálculo de las que implican las instrucciones, de manera independiente y haciendo un llenado de esta cola con todas las instrucciones pendientes de ser ejecutadas. Ojo, esta cola de instrucción anda perfecta siempre que no haya una llamada a una subrutina o un salto. Ahí la cola ya no funciona porque es obvio que si la instrucción número 2 dice que hay que saltar a una que está en la posición 20, la 3 y la 4 quedan en stand-by. O sea, tiene que pasar a la 20, 21, 22, etc. Y cuando regrese volverá a la 3, 4 y 5 a continuación del regreso de ese procedimiento, ¿no? De esa invocación. Entonces los llamados, los call, obviamente producen esta
ruptura de enlistamiento de instrucciones disponibles para ser tratadas. Sigamos pensando en esa instrucción, su viaje, acá se lo sigo describiendo, que desde la RAM recibe las instrucciones del bus, las envía a la cola de instrucción. ¿Qué es lo próximo? La cola de instrucción, que es una FIFO de 6 palabras, ¿qué hace? Va proveyendo, va entregando dentro del ciclo prefetch es anterior a la búsqueda, el prefetch consiste en que cada instrucción que llega a la memoria central se va almacenando en la cola, ese es el prefetch. El sistema, la unidad de ejecución o sistema UE, acá lo describo, es el que se encarga de ir sacando una a una estas instrucciones, repito, siempre y cuando no haya una llamada a un procedimiento. Esto va a suceder así. La unidad de ejecución va a ir trayendo una a una las instrucciones almacenadas en esta estructura de datos y las va a ir llevando a esta unidad que se llama Sistema de Control de la Unidad de Ejecución, que es un decodificador. Este decodificador de instrucción es quien va a tener entonces que analizar qué tipo de operación es la que se quiere realizar. Y en tal sentido, estas operaciones pueden perfectamente vincular la relación de uno de estos operandos, de uno de estos registros. O sea que es necesario vincularlo a una estructura de bus interno de 16 bits relacionado con la ALU, relacionado con los registros de uso de propósito general y relacionado con las banderas o flags, que son aquellas que almacenan el estado de la ALU. Por ejemplo, si hubo carry, si dio signo negativo, si dio signo positivo, si hubo un overflow. Todos estos indicadores también están relacionados al sistema de control de la unidad de ejecución, porque obviamente pueden haber instrucciones que requieran tomar un curso de acción en función a estos indicadores. Hago un ejemplito, si me permiten, voy a rayar un poco esta filmina, después lo borramos. Supongamos la clásica instrucción, quizás hayan visto ya en práctica y si no lo vieron mañana seguramente van a ver, que la clásica es la suma, que es ADD, supongamos, AL, 5. ¿Qué estamos diciendo acá? Esta instrucción ingresa al sistema de control de la unidad de ejecución. ¿Y este sistema de control qué dice? Bueno, está pidiendo una suma a la ALU. Bien, vamos a hacer la suma. Pero para efectuar la suma es de un literal, de un valor constante 5, contra lo que tenga la parte baja del registro acumulador. Supongamos que AL tenía un 8. Estamos pidiendo ADD AL,5. Significa que lo que queremos hacer es AL igual a AL más 5. O sea que este 5 va a pegar la vuelta por acá, va a ser la suma con el 8, 5 más 8, y va a reemplazar a L con qué valor? Con el 13. Se dan cuenta entonces cómo es necesario que todo el banco de registro propósito general esté vinculado a los registros temporales de la ALU y a la ALU en particular. Acá vemos entonces cómo una Profe, sí. y en el caso de que se le sume, por ejemplo, al 8, otro 8, ahí se ocuparía el registro H. Exactamente, y pasa a X, automáticamente pone el de mayor peso en H, efectivamente es así. Ahora, te cuento algo, una vez pasado este margen, este tamaño, ya tenés que pensar en otro tipo de programación para aumentar al doble la precisión, llevarlo a 32, ¿me explico? Ya pasar a 32 ya implica trabajar con 2 registros. Ahí podrías trabajar con AX y podrías trabajar con DX. Suponte que la operación, tal como vos me acabas de decir,
es de 32 bits. ¿Sí? O sea, sería de 4 caracteres. Ahí puedes trabajar en conjunto, como te dije hoy en la descripción, en conjunto, ¿quién? X y quién más. Y DX. En DX, por ejemplo, puedes almacenar los dos primeros caracteres, C0 y C1. Y acá puedes almacenar C2 y C3. ¿Me explico? De esta manera, ojo, de esta manera, cuando haces la suma, vas a tener que hacer C0 y C1 contra el valor de otro registro, y si hay carry, lo tenés que incrementar al resultado de C2 y C3. Acordate que hay un carry intermedio, hay como si fuesen dos sumadores completos. Está muy relacionado a la arquitectura, como te darás cuenta. Claro, y por ejemplo, si mi memoria es de cada palabra de 16 bits y yo quiero almacenar ese número que tengo en AX y DX, cuando lo mande a una dirección, ¿me va a pisar el siguiente registro? Exactamente, si es tal como lo dijiste. Vamos a lo que es la memoria RAM, es lo que estás diciendo. Esta es la RAM. La RAM está compuesta por un conjunto de palabras de 8 caracteres. Entonces, si suponte, el resultado de esto te dio, suponte que te dio, vamos a hablar en hexa, porque si no, no va a entrar. Perdón, B, quise hacer B2, A1, C1, C0, todo esto te dio, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es almacenar acá B2, perdón, al revés lo almacena, C0, C1, A1 y B2. ¿Lo captás? El procesador va acomodando porque el tamaño obviamente así lo amerita y va ocupando mayor cantidad de palabras. Por eso es muy importante conocer el offset en todo momento, porque con eso vas a poder conocer la longitud del dato que estás manejando, cuando es de un tamaño mayor de lo normal. Porque cuando es una sola palabra, vos no tenés más necesidad que conocer la dirección. Ahora lo vamos a ver cuando veamos direccionamiento, lo vas a poder entender un poco mejor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tengo mucho para contarles, en realidad. Es un tema largo, es un tema interesantísimo. Lo estoy pudiendo borrar. Bueno, qué difícil que es con... Ahí está. Les decía que es muy interesante. Describí en general todos los elementos. Lo que me faltó comentarles es que en este proceso, las operaciones de la ALU generan una serie de eventos que se registran en el registro de indicadores. Este registro de indicadores es un registro que posee un conjunto de bits dedicados a explicar específicamente si el resultado fue cero, negativo, acarreo, overflow, etcétera, incluso paridad. Con un 1 almacena que indica que sí, lo hubo, y con un 0 que no se produjo. Ya vamos a ver en detalle cómo se compone, pero es un registro muy simple, de una poca cantidad de bits para indicar estas situaciones, y vinculado con la ALU, obviamente. También quiero comentarles que la ALU, a la hora de tomar por sí misma la operación que está pidiendo en la instrucción, va a utilizar los registros de propósito general. O sea que ellos van a almacenar los valores temporales que necesite la instrucción. Y si requiere acceso a un operando de memoria, va a pasar al entorno del sumador para obtener la dirección efectiva del operando sumando el registro de ese segmento de datos más el desplazamiento. ¿Qué digo con esto? Digo que si la instrucción requiere ir a buscar, porque vos, a ver, yo puedo hacer esto, acá hay un tema, yo puedo decir add, add al, coma, la dirección 1101. Esta es una dirección de memoria. Entonces, esta dirección tiene que pasar por acá y tiene que ir a buscarla a la memoria. ¿Me explico o no?
Y es ahí donde tiene que hacer 1, 1, 1, 1, 0, 1, este es el offset, ¿más quién? Más el valor de quién? De CS, que es el segmento de código a partir de donde empiezan las instrucciones. No es exactamente así como se lo representa. A ver, ¿cómo les digo? Mejor lo voy a hacer un poquitito más formal al tema. A ver, si lo puedo formalizar. Pero ya vamos a ver ejemplos, no se hagan problema porque tengo ejemplos de todos los colores. Qué difícil cambiar la pluma ahí está. Decía que en realidad la dirección va a ser, si esto es 1, 1, 0, 1, va a ser el segmento CS, 2 puntos, 1, 1, 0, 1. ¿Me explico? Esta va a ser la dirección efectiva. CS y el offset. Queda un poquito más claro quizás ahí. Bien. Les propongo una pausa de 5 minutitos y seguimos, van a recargar mate, etcétera, y seguimos enseguidita con lo que sigue a continuación. Acá hay una pregunta, parece que les entusiasmó la idea, así que hacemos una pausa y ya seguimos. Bueno, el tema ahora es que me gustaría ejemplificar, porque habíamos quedado que de la cola de instrucción pasa al sistema de control de la unidad de ejecución, y que dependiendo del tipo de instrucción, seguramente puedo hacer uso de los indicadores, todas las que son instrucciones de salto, las de paridad, las de desplazamiento, seguramente van a utilizar indicadores. Pero muchas otras, como el caso de la suma, la resta, la división, la multiplicación, requieren de un tratamiento especial y requieren de ir a buscar al exterior el operando. Y que hablábamos que la dirección en realidad es un offset y que se basa en el valor del registro segmento de código, el cual es la base a partir de la cual va a encontrar el operando. Entonces les quiero mostrar un ejemplo para que quede un poco más gráfico lo que les acabo de decir. Repito, suponemos que ya está la instrucción y que está por ir a buscar a una dirección específica. Acá está el punto 6. Si la instrucción requiere acceso operando memoria, pasa de entorno al sumador, obtiene la dirección efectiva del operando, suma el registro DS o segmento de datos, perdón, no es código, es dato, ¿no? Perdón porque me había quedado con la búsqueda de la instrucción. Eso es code segment, estamos hablando de datos, data segment. Me quedé enganchado con lo anterior. Entonces, dirección final va a ser la dirección base dada por data segment junto al valor de desplazamiento que es la dirección del operando. Vemos el ejemplo. Esto sigue siendo el entorno de la unidad de interfaz con el bus. Lo que estaba en la parte derecha, el registro de comunicación interna y los de segmento y el contador de programa. Vamos con el siguiente ejemplo. El offset es de 756, hexadecimal. Y la dirección base de datos es 1E, 1E. Lo que se hace es, primero, se lleva al sumador la dirección del segmento de datos, 1E, 1E, y se lo multiplica por 10, con el objeto de que se genere a derecha un 0. Es para poder justamente alinear con lo que viene a continuación. Esa multiplicación genera un 0, puede ser una multiplicación perfectamente, porque acá no tenemos posibilidad de desplazamientos. El segundo paso de la unidad de interfaz con el bus es, para buscar el operando, es sumarle a esta dirección base de segmento de datos, de DS, ya desplazado, sumarle el offset
De esta manera, la dirección efectiva es la 2B936. Fíjense, perdón, una aclaración. Base más el desplazamiento, 2 a la 16, a 65.536 palabras, a partir de un valor base. Esto es lo bueno, se puede hasta 1 mega, porque repito, dependiendo del valor del segmento de datos, uno se mueve con el offset a 65.536 posiciones. Esto es lo máximo que se puede direccionar con el offset desde la instrucción. Pero gracias a este manejo, el segmento de datos siempre puede llevar a direcciones inalcanzables por este tamaño de bus. Acá vemos entonces que 2B936 es la dirección que va a ser dada a lo que es el bus de datos, a través de la lógica de control del bus, para poder, a través de un ciclo de memoria y de lectura, ubicar el operando cuya dirección es 2B936X. Esa es la dirección efectiva, por eso la H al final, para indicar que esto es hexadecimal. Obviamente, internamente, en el procesador todo esto es binario. Lo hacemos en hexa para que se entienda un poco mejor. ¿Se entiende entonces la búsqueda del operando y la relación con el segmento de datos? Bueno, hoy les dije, contador de programa IP pasa exactamente lo mismo. IP es un offset. En realidad tiene que conjugarse a través de una operación de suma con el códice, code segment. El code segment es la dirección base del segmento de programa. Si esto se entendió, les voy a mostrar gráficamente cómo quedaría, permiso, me voy más adelante, y les voy a mostrar gráficamente cómo quedaría el proceso de segmentación. Esperen que tengo que llegar hasta ahí, lo tengo mal ubicada la filmina. En función de lo que les dije, entonces, la unidad de interfaz con el bus posee 4, en realidad tiene 5 registros, porque no nos olvidemos el famoso IP contador de programa. Pero esos son los 4 registros que manejan segmentos. IP es un offset. IP es un offset dentro del segmento de código. IP trabaja acá adentro como un offset. Entonces, en este cuadro les muestro cómo está organizada la memoria y de qué manera cada valor dentro de cada registro de segmento le dice en qué zona comienza cada sector destinado a la pila, al código, al programa, a los datos, y el segmento extra, que es un segmento también de datos, de propósito general, podríamos decir. Acá se pueden almacenar patrones para diseño de caracteres, se pueden almacenar gráficos en forma binaria o de valores hexadecimales. Es un sector ideal para almacenar datos. Y les decía entonces que cualquiera de ellos tienen una dirección de inicio, ES en 7000 efectivamente, y un marco de 64 KB. O sea, acuérdense siempre que esos 16 bits van a permitir manejarse dentro de este segmento. ¿Entienden ahora cuando daba direccionamiento por yuxtaposición? Se empieza a entender y a cerrar la idea. Como en otros años no se daba esta arquitectura, quedábamos ahí en el intento y no relacionábamos. Es obvio que este es un manejo de páginas y cada página maneja 64 palabras. Y el inicio de cada página está gobernado por 4 registros. Segmento de código, el segmento extra, el segmento de código les dije, el segmento de pila y el segmento de datos. Bien, cuando queremos acceder a un sector del código, recordamos que CS se le suma, dentro de la interfaz de la unidad de interfaz con el bus, se le suma a través de ese sumador que posee el valor del offset, que viene implícito en la instrucción. ¿Preguntas? Si es que hay alguna. Profe, ¿el IP Sí. va a tomar solo valores del segmento de código? ¿Cómo, perdón? Si el IP solo va a tomar valores del segmento de código.
Exactamente. IP va a tomar solamente valores de code segment, que es a partir de 3000, que lo tenés acá, hacia arriba, hasta 3FFF, ¿sí? O sea, Sí, señor. es ahí donde, sobre esa base, es que se va a manejar. No sé si te das cuenta que le falta un bit acá. En realidad se asume ese bit, se asume, por más que digamos, se asume de que como todos empiezan en 0000 de algo, entonces no se hace necesario agregar una columna más de bit, ahorrando muchísimo también el no incluir el bit de menor peso, que siempre es 0. Para el comienzo de cada segmento siempre el bit de menor peso es 0, entonces ya nos ahorramos un bit ahí. Por eso existe la necesidad, te darás cuenta, de hacer qué cosa, de hacer, lo había dicho en el proceso, de hacer ese producto por A para que te desplace hacia la derecha y agregue el bit que le falta. ¿Me explico? Porque acá almacena solamente 4 bits, pero son 5 bits. Ese bit faltante es por ello que hay que hacer la multiplicación para correrlo. ¿Quedó claro? Otro dato también, la memoria, la zona alta es hacia arriba, no hacia abajo, como lo veíamos nosotros en von Neumann. 186, 88 lo ve como una estructura de datos hacia arriba. Acá están los valores más altos. Esta es la dirección más alta a la que se puede llegar. Dirección más alta. Son direcciones físicas, repito, gobernados por un conjunto de registros, que son registro de segmento, que maneja el segmento, el inicio del segmento extra, el final no hay necesidad porque es el offset, a través de esos 16 bits determina 2 a la 16 la cantidad de locaciones de memoria, lo mismo para el segmento de pila. Este segmento de pila es muy usado, vamos a ver ejemplos. Lo mismo para el de código y para el de datos. ¿Quedó claro cómo lo organiza? Sin esta estructura, a ver, es una organización compleja, es verdad, cuesta entenderla, pero les aseguro que es de las mejores que se han hecho como para organizar la memoria. ¿Es imperfecta? Sí es imperfecta, porque desde el momento que el bus de dirección es de 16 bits, sabemos que estamos condenados a direccionar 64.000 palabras, no más de eso. Pero este manejo del inicio, de la dirección base donde comienza cada cosa, permite desplazar, trasladar de una zona a otra y así poder utilizar memorias de mayor tamaño. ¿Se entiende? Bien. Acá les dejo un pequeño resumen de lo que les acabo de decir. Ya está, no hay mucho más que agregar, porque en definitiva es todo lo que dije. Pero bueno, para aquellos que les gusta ver un poco la filmina, esta es la descripción de lo que hablé. Bien, hablamos de un registro, también dentro del marco de lo que es la unidad de ejecución, que es el lado izquierdo de la arquitectura. Hablamos de un registro de indicadores o de banderas o flags. Este registro, que está acá abajo y está vinculado a la ALU, se darán cuenta que está íntimamente vinculado no solamente a la ALU, sino también vinculado, acá sigue hacia arriba, al banco de registros de propósito general. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Contener información de estado y de control de las operaciones, de la última operación que realizó el procesador. De los 16 bits, se utilizan solamente 9. O sea, es un registro de 16, pero solamente 9 están tabulados y se les da el carácter de bandera. ¿Bandera qué significa? Cuando la bandera está levantada es un 1. Significa sucedió una situación en particular. Si la bandera está baja, como en las carreras de auto, significa un 0 y significa que no está activada una determinada situación. ¿Cuáles son? Hay 2 grupos, 6 banderas de estado y hay 3 banderas de control. Vamos con las 6 de estado, las van a sacar enseguida. Permiso, el primer bit, el de menor peso, CF es un bit en la posición 0 que determina si hubo acarreo o no.
en la instrucción última que se haya realizado. El próximo, en la posición 1, es el de overflow. Con un 1 indica que lo hubo. El próximo es resultado 0 o comparación por igual. ZF es muy importante para instrucciones del tipo jump, JMZ o JME, igual. Jump, JME, saltar por igual, o JMZ, saltar por 0. ¿Se entendió? Ya lo van a ver en la práctica, todo el set de instrucciones. Es muy sencillo. No presenta ningún inconveniente. Es más, les digo, no necesitan ni una ayuda a memoria de lo fácil que son. Después el de signo, bandera de signos, el próximo bit, creo que está en la posición 3, y esta bandera indica un resultado o una comparación devolvió un signo negativo. El de paridad, en la posición 4, si no me equivoco, y en la quinta, uno de auxiliar para ajuste de operaciones matemáticas en numeración BCD. Y después, este grupo de 3 banderas, que son la bandera de dirección que controla hacia adelante o hacia atrás en las operaciones con cadena de caracteres cuando se incrementa o se decrementan los registros índices. La IF es una bandera de interrupción, indica si está disponible o no la interrupción del dispositivo externo. Si el externo está ocupado, seguramente este flag va a devolver un 1. Y la bandera de atrape, sería una traducción, es agarrar, es tomar, controla la operación modo paso a paso para el debug. Con esto resumimos entonces los 9, de los 16 bits que tiene este segmento, este registro, los 9 que utiliza el 8086. Por supuesto que después sus predecesores fueron utilizando muchos de los bits que estaban libres para otras, digamos, para aumentar la capacidad de instrucciones y de control. Bien. Pero yo necesito irme siempre al código y necesito ejemplificar esto, si ustedes me permiten, el tiempo que nos reste, ver un poquitito cómo interactúan estas variables, porque quiero mostrarles con un código rápidamente, antes de ir a direccionamiento, un ejemplo. ¿Les parece? Si bien todavía no vieron set de instrucciones, les muestro en el emulador 8086, el EMU 8086, que creo que el profesor Vigil lo dio en la clase del martes, pero se va a seguir dando, para lo cual voy a poner una nueva función de compartir, y entonces voy a poner un ejemplito, quiero saber si ustedes lo ven, que me digan si ven el ambiente del emulador. Sí, profe, se lo ve. Bien, este es el emulador. Hay un problemita acá, voy a tener que compartir la pantalla completa, porque si no, no se va a poder ver. No se va a poder ver las distintas partes del... Bien, un segundo les pido, mientras acomodo las cosas. Voy a checar lo que no va. Hay toda una preparación cuando es compartir pantalla, es un tema. Bien, voy a compartir entonces la pantalla completa para que se pueda ver justamente con mayor precisión lo que quiero mostrarles. Creo que la manera es esta, a ver. Pantalla. Sí, no. El tema es que voy a salir yo en la imagen quintuplicado, a ver si... Voy a compartir pantalla. Quiero saber si se ve todo mi escritorio lleno de 20.000 iconos y si se ve el ambiente de trabajo. Sí se ve. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les comento rápido. Acá me contestan algo. Bien. Les decía, vamos a ver cómo se tabula, es un editor muy sensible, el sencillo LEMU 8086, y vamos a ver cómo relacionamos lo que les dije, el AX, BX, CX y DX.
Esos 4 registros de propósito general los voy a mostrar en un ejemplo. Ejemplo muy sencillo. En org 100 le doy una directiva, les cuento, está al cohete esta directiva. Lo único que le estamos diciendo acá es que se va a usar el primer segmento para cuando se genere el .com. Convengamos que ya no hay más ejecutables.com, así que esto puede o no estar. Es más, pongo punto y coma y lo dejo como un comentario. Pero sí defino una variable tabla de tipo doble byte, con un conjunto de elementos que yo hice la suma y me da 41. Si yo sumo 2 más 9 más 5 más 1 más 4, pero quiero mostrarles cómo tabla es una estructura que va a almacenar una tira de caracteres separados por la coma. Pero esta tabla no tiene final. La máquina, digamos, el assembler no sabe cuál es el último elemento. Yo tengo que poner una segunda variable que se llame finTabla con el signo de pregunta diciendo valor desconocido. Pero esta me va a permitir decir, este es el último elemento de la tabla. O sea, si yo lo dibujo, ¿me permiten? Voy a hacer un dibujito, puede ser con el whiteboard, a ver si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver el whiteboard? Quiero mostrarles qué les quiero decir con esto. Sí, profe. Bien, les muestro porque acá viene algo interesante. Tal como lo definí, a ver si tengo una estructura para dibujar, acá tengo. No tengo. Bueno. A ver si puedo agregar una plantilla, no, sino una tabla quería poner. No. Bueno. A ver si acá me permite, acá está, dibujar una tabla. No. Pensé que era una tabla esto, pero no es una tabla. A ver cómo se dibuja una tabla. Bueno. No, perdón. Vamos de vuelta. No. Hasta que no salga de acá. Ratón, ahí está. No, no quiero. A ver ahí. A ver, un segundito, pruebo. Ahí vamos. A ver. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, entonces, si esta variable se llama tabla, va a tener el carácter 3, 6, 5, 4, y no conozco cuál es la última, el último carácter. Tengo que definir una variable fin tabla con valor signo de pregunta. ¿Me explico o no? Tabla define el conjunto de datos, tabla me define un doble, creo que era doble byte, de 3, 6, 5, 4, y no tengo final, por eso defino fin tabla, también de B, pero de signo de pregunta significa desconocido, y ese es el puntero al final de esta estructura. Ahí se comprendió, ¿no? Cómo se maneja un arreglo, una estructura, un arreglo de datos. Si esto se entiende, volvemos al programa y decimos entonces, ya tenemos la estructura. En BX, ¿se acuerdan que BX les dije que se usaba para punteros? Bueno, vamos a mover el offset de tabla, significa cuál es la dirección de desplazamiento de tabla. Y en CL, que es un contador, vamos a mover el offset de la diferencia entre el carácter de fin de tabla, que es este, el último, menos la dirección de inicio de tabla, con lo cual CL me va a dar la cantidad de elementos que tiene dentro de la tabla. ¿Me explico o no? Esta resta del offset del final
de fin de tabla, que es este carácter que está puesto ordenado en memoria hasta el final, me va, porque la memoria se va ordenando secuencialmente a medida que uno define cosas. Esa diferencia me va a dar exactamente 10, un valor 10, hay 10 elementos. Esta diferencia la voy a guardar en CL. Y acá viene el tema. Este bucle es una etiqueta. Yo la puedo llamar bucle o puedo llamarle ciclo, si quiero. Nada más que el loop, lo tengo que hacer ¿a quién? A ciclo. Este es un loop que naturalmente decrementa CL hasta llegar a 0. Cuando CL llega a 0, sale del ciclo. ¿Me explico o no? Loop está controlado por CL. Si CL vale 3, va a dar 3 vueltas hasta que llega a 0 y sigue de largo. Si CL arranca, supongamos que yo defino, en vez de ese CL que definí ahí, pongo move a CL, le muevo 50, va a ser 50 ciclos. Pero como lo que yo estoy haciendo acá es move CL, la diferencia de la dirección final menos la dirección inicial, la tabla, van a haber 10 ciclos, van a girar, van a iterar y va a salir directamente la función de detener el procesamiento con HAL. ¿Se entendió hasta ahí este ciclo cómo va a dar vuelta? Les comento que voy a hacer un ADD. Voy a guardar en DX y ahí estoy ocupando DX. DX es un registro de propósito general para datos. En DX voy a guardar el valor leído en tabla con este índice BX, el cual tengo que decrementarlo. Porque BX arranca en 0, es la dirección inicial, o 0. A ver, si la tabla arranca en la dirección 14F8, en tabla 14F8 va a estar el primer elemento 2. 14F9 va a estar el 9. 14FA va a estar el 5. ¿Me explico? BX tiene la dirección, el offset del primer elemento de tabla. Por eso es necesario incrementarlo para ir evolucionando en la tira de caracteres que posee. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay necesidad de poner el DX en 0 o no? ¿O siempre arranca en 0? No, no, porque ya lo estoy definiendo y tenga lo que tenga, ya al hacer este valor move, ya BX se inicializa con lo que le pone, que es la dirección del primer elemento de la tabla. No, DX. DX no hay necesidad. El de datos. Arranca en 0 siempre cuando arranca la compilación, la emulación. No hay necesidad. Pero por supuesto, si querés ser prolija, no te lo recomiendo porque es gastar líneas y sentencias. Y miren, un secretito. ¿Para qué se usaría Assembler? Únicamente por 3 motivos se puede usar Assembler. Primero, pueden usar Assembler porque necesitan hacer algo que no pueden hacer en un lenguaje de alto nivel. O bien, porque necesitan armar una pieza de software extremadamente comprimida y chiquitita que entre en un dispositivo muy pequeño, cosa que no se puede hacer con .NET. Si ustedes quieren poner un módulo para una nave que va al espacio, .NET no sería el mejor amigo, que tiene que hacer 20.000 millones de traducciones y compilaciones cruzadas hasta llegar al lenguaje de máquina. No les recomiendo. No conozco ningún artefacto que salga de la superficie terrestre con un .NET trabajando. ¿Me explico? Y la tercera es por hobby, que es la más interesante de todas. Así que, si es por optimizar, esto que voy a poner no lo hagas, que es move dx, 0. No le inicialices. Esto sería inicializo dx. No hay necesidad. No hay necesidad. Dx arranca en 0. ¿Puedo emularlo? Bien. ¿Alcanzan a ver la emulación o no? Acá va mostrando en amarillo la parte que hace. Acá va mostrando el código que va generando y las direcciones absolutas. Y quiero que reparen en esto. Acá está AX, BX, X y DX. Y acá están los segmentos. Miren el segmento de código, ¿dónde empieza? O sea que el segmento de código empieza en 100, al cual, por eso yo puse acá org 100, ¿ven? Org 100. Yo definí 100, si hubiese puesto 200, voy a volver a emular.
¿Qué me debería poner? 200. Bueno, no me lo puso. No sé por qué. Debería haber puesto acá CS200. Se ve que ya arranca por defecto en 100. Pero bueno, no importa. En realidad, este 100 no es la dirección de este OR. Ah, no, perdón, está comentado esto. A ver, voy de vuelta. Perdón. CS igual no arranca en 100. Porque en realidad, la función CORG, 200 o 100, es solamente a modo de decir, es una directiva al compilador para cuando se genera el punto coma. Así que no hace la cuestión. Miren, se va de acá. No la queremos ver nunca más. Nos quedamos con nuestra hermosa tablita. Bien, ahora sí podemos ejecutar y necesito que ustedes observen. Acá está el código y al lado está la ejecución, pero acá les voy a mostrar las variables. ¿Qué pasa con las variables? Tabla, le voy a decir que tiene 10 elementos y le voy a decir que las quiero visualizar como sin signo. ¿Ven? De esta manera puedo ver, efectivamente, puedo ver. ¿Y cuál es fin tabla? El signo de pregunta, está en 0, el último elemento, acá estaría. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vemos? Una vez definida ambas ellas, pasamos a move CL offset de fin tabla menos offset de tabla. O sea que, miren acá CX, CL, que es la parte baja, voy a hacer un paso más, va a tomar ¿qué valor CX? No sé si alcanzan a ver porque debe ser chiquitito la fuente, 0A. 0A significa 10. Ahí ya la diferencia me dice que hay 10 elementos. O sea que el contador CX va a arrancar en 10, perdón, CL, y a medida que haga el loop, va a ir decrementándolo hasta 0 y va a salir. ¿Se entendió? ¿Lo hacemos? Agrego a DX, el registro de datos, el valor 2. Miren, acá lo van a ver. DX está en 0. ¿Viste cómo me habías preguntado si había que inicializarlo? ¿Podés o no? Al dar un paso más, se ponen 2 DX. Incrementás BX, porque BX es el puntero, y pasa a 1. Pero CX, ¿qué pasa? Se decrementa a 9. ¿Ves que cuando hace el loop, CX automáticamente se decrementa a 9 hasta llegar a 0 y salir del loop? ¿Se entendió esa parte o no? Profe, ¿por qué la parte alta de X tiene un 9? Porque no importa, no la estamos utilizando. Yo definí, no está inicializada y la verdad que no sé por qué pone ese valor. Buena pregunta. Vamos a dejarle para la gente la práctica que nos responda. Yo la verdad que no. Sí, lo observo, pero como me focalizo en la parte baja, ahí me quedo. Si averiguás, contanos por favor la clase que viene, pues a mí también me interesa o mandamos un mensaje. Bien, ¿pero entendés o no la lógica de Ebra? O sea, vos arrancaste CX en A, en un primer loop, ya bajó naturalmente a 9. ¿Te das cuenta que CX utilícenlo especialmente para esta estructura? ¿Y qué pasa? Estoy acumulando en DX los valores de tabla. DX tiene un 2, ¿sí? Tiene un 2. Si hago un paso más, me pasa a B. ¿Qué significa B? Es 2 más 9. B es 11. Acá ya tengo un 11 acumulado. Y si así sigo y sigue el loop, ¿hasta cuándo va a seguir? Hasta que CX llegue a ¿cuánto? A 0. Bien, ya vamos a llegar. ¿Viste cómo BX va incrementando? Ya está en 9. Ese es el índice. Y ahí llega a 0 y se va a alt. Y terminó. Veamos qué pasó. Primero, en DX, ¿qué quedó? El valor 2,9. Vamos con la calcu. Acá la tengo. 2,9, vamos a la programador, vamos a esa. 2,9 es 41 en decimal, ¿sí? O sea que 2,9 me está diciendo que en DX se acumuló, en DL, se acumuló todos los valores
dentro de ese loop, efectivamente logramos acumularlo en dx y que quedó en hexadecimal 29, pero que es 41. Total, 41, ¿ves? Llegamos y acumulamos y barrimos todos los elementos. ¿Se entendió? Es muy sencillo. En la práctica van a intensificar obviamente, este tipo de prácticas, así que quédense tranquilos. Pero tengo un segundo ejemplito más. Hay un segundo ejemplo que quiero mostrarles y está referido a la pila. Así que permítanme que comparta rápidamente voy a compartir la filmina para comentarles lo siguiente, que me quedó en el tintero, que es el manejo de la pila. La pila, el uso de la pila en programas. Cada vez que hagan un push a una variable, a un registro de un determinado valor, va a ir apilándolo. Perdón, cada vez que hagan un push de un determinado registro de uso general, su valor va a ir apilándolo. Acá tienen un ejemplo donde el tope es el primer elemento, hago un push 10, guarda el 10, apila el 87, y con pop saca el 87 y con pop saca el 10. Y queda nuevamente vacío. Esto es ideal para hacer cálculos corchete, paréntesis, llave, ordenados, digamos, dentro de estructuras matemáticas de ese tipo. Porque obviamente al ir guardando en una pila van sacando y haciendo cálculos en el orden que corresponde. ¿Entendió? Ese es el uso de la pila en programa. ¿Y cuál es el tamaño de la pila? Una pila puede llegar a tener 64, 16 KB, pero conviene definirla con el menor tamaño posible para no gastar, digamos, para no utilizar de más el segmento de pila. Para ahorrar memoria, obviamente. Bien, entonces, ahora sí, vamos a compartir lo que les quería mostrar, que en definitiva es la pantalla. Salgo de acá y ahora sí me voy a este ejemplito. Ejemplo de la pila, ¿lo ven? Voy a mover 20 a X y voy a hacer un push de a X. O sea, el valor 20 que está en AX lo va a apilar. A de X le voy a mover un 30 y hago un push de X. Y después voy a hacer los pop y los voy a ir acumulando en AX. ADD a X me acumula a X. Otro pop y me va a acumular 20 y 30. Lo vemos con el compilador, díganme si lo ven obviamente. Y para poder ver la pila, acá dice stack, ¿ven? Stack, les va a mostrar acá el valor de la pila que en su vértice superior no tiene más que el puntero de la pila. FF00, ¿quién es? 100, FF es 100, es la dirección de la zona del segmento de datos. Con este desplazamiento me lleva a lo que es la zona de la pila. A partir de acá se van a ir guardando valores FFFC, FFFA, FFF8 y así de a 2. Pues es la manera en que está organizada. Probamos. Move a X20. A X está en 0. Hago un paso y me mueve el 20, que es 1,4. 1,4 hexa. Y hago un push. Y al hacer push, miren qué pasó. El 1,4 lo apiló. Acá está. Si ahora a continuación muevo un 30 a DX, acá van a ver DX que tiene 1E, y en un paso más lo apila, 1E. 1,4, 1E. ¿Se entiende? Al hacer el pop, miren quién saca. Saca 1E, saca 1,4 y llega al tope de arriba. Los valores siguen quedando, pero a modo de refresco, en realidad esto ya no debería estar más, a ver. Sí, quedan, pero a modo de refresco nada más. Ya los valores fueron sacados y fueron almacenados respectivamente en las variables donde hacen el pop. Al hacer pop a X, recupera a X la parte superior de la pila y desplaza hacia arriba.
¿Se entiende? Es un ejemplo solamente para ver el uso de push y pop que les permita, obviamente, tener más claro esto que estamos hablando, ¿no? Esta cuestión, que es la de manejo de pila. Y lo último que vamos a ver, ya para terminar esta clase introductoria, por supuesto que la clase que viene un poquitito más la vamos a destinar para redondear, son los modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento es lo más importante que tiene este procesador porque indica la manera en que, de qué manera se va a obtener el operando en memoria. Y acá tienen la instrucción que más uso hace, por supuesto, es la move, siendo la más usada en move. Move es mover el valor de un valor origen a un destino, el cual puede ser registro, puede ser variable, pueden ser zonas de memoria. El destino generalmente puede ser un registro o puede ser una ubicación de memoria. Entonces, move, destino y origen son los que más van a usar estas técnicas, de las cuales voy a detallar a continuación. Direccionamiento de registros es el primero. Direccionamiento inmediato, el directo, el indirecto por registro, el indirecto por registro base, el indexado e indexado por base. Vemos uno a uno. El direccionamiento de registro es es muy sencillo. Es transferir el contenido de un registro a otro. Repito, direccionamiento de registro es mover, transferir el contenido de un registro hacia otro. Obviamente, la instrucción que lo permite es move. ¿Alguna duda con esta? Vamos con el inmediato. El inmediato, lo vimos a esto en memoria. ¿Cuál era el inmediato? Era el que permitía mover un valor constante a un registro. Efectivamente, o a una locación de memoria también puede ser. Este 500 lo estamos moviendo al registro X. Un dato, puedo compartir, me quiero parar en el inmediato y mostrarles algo, ¿puede ser o no? Yo sé que es tarde, pero les va a gustar lo que les voy a mostrar. Voy a compartir pantalla un momento, porque quiero mostrarles de vuelta con esto, ahí se alcanza a ver, quiero mostrarles este formato. Dijimos que move a x, 500, si yo lo ejecuto, ¿qué va a suceder? Al ejecutar, AX guarda el valor 500, ¿verdad o no? Y sí, 01 F4. ¿Estamos? Ahí guardó el valor 500. Bien. ¿Qué sucede? Bueno, F4, si alguien tiene alguna duda de esto, acuérdense que la calculadora ayuda mucho, la del programador, es 244 más 01 F4. 01 F4, pero tengo un problema que el 0 no lo puedo poner acá. Ahí está, 500, ¿ven? 01 F4 es 500 en decimal. ¿Efectivamente funcionó o no? Perfecto. Yo puedo hacer direccionamiento inmediato, no hacia un registro, sino hacia una zona de memoria. Yo puedo decirle entre corchetes, decirle la dirección 1FFF. Y si ejecuto, me tiró error. No, no me permite. Ahí me pregunta qué significa la H al final, hexadecimal significa. Listo, me saqué yo la duda también con ustedes, no se puede hacer de esta manera. Lo que yo puedo hacer es un move, a X, por ejemplo, de lo que está en esa zona de memoria. Esa zona de memoria es direccionamiento, esto es direccionamiento indirecto. ¿Por qué? Porque significa que la dirección efectiva no es 1FFF, sino ¿quién? Lo que contenga 1FFF. ¿Me explico? Este es el indirecto, porque le estoy diciendo moveme a X. No. A ver, si yo digo moveme a X, le digo moveme el valor 500,
Suponte que yo le diga, moveme a X el valor 1F4H. Estoy diciendo que el 1F4 hexadecimal me lo mueva a X. Este es el método inmediato, pero si yo le digo lo que está dentro en 1FFF, le estoy diciendo, moveme a X, no 1FFF. El corchete significa lo que contiene la dirección 1FFF. ¿Me explico? Es el indirecto que lo hemos estudiado. ¿Quedó claro? Esta era la aclaración que quería hacer. Bien. ¿Y el directo cómo sería, profe? Ya vamos a verlo. Ya ¿O lo no? vamos a ver enseguida. El inmediato se entendió. Y acá viene el directo que me preguntabas. El indirecto ya lo pasé, pero vamos con el directo. Directo. Cuando el operando es una dirección de memoria, se especifica su valor entre corchetes. Este es el que acabo de explicar yo, el indirecto. Nada más que yo lo llamé indirecto, pero es directo acá. Ellos le llaman directo. En realidad, lo que le estamos diciendo en este caso, almacenar en BX el contenido de esta dirección. El contenido de esta dirección. Entonces lo estamos hablando como directo. Pero si acá dentro hay una dirección, es como un puntero y se convierte en indirecto. O sea, para este ejemplo, lo que hay acá dentro es el operando mismo. Entonces, mueve a BX. ¿Quedó claro? Entre corchetes, es decirle, guardame lo que está ahí adentro. Ahora, si yo le digo, moveme a X, el valor tabla es una dirección, o sea, vos lo ves como una variable, pero es la dirección de inicio de la palabra que contiene el operando, y la cual surge del segmento de datos yuxtapuesto con tabla, digamos, o sea, sumado a tabla. Acá tenés el ejemplo, ¿ven? Tenemos move a X tabla, tabla apunta a la dirección 0001, tabla es la dirección 0001, y hay dos caracteres, como vos dijiste hoy, Debra, dijiste que pasa si había más, esto ocupa dos palabras. Entonces este es tabla, tabla más 1, tabla más 2, esa es la lógica. Entonces, al decirle move a X tabla, le estamos diciendo que la dirección de inicio es 0001 del segmento de datos. Entonces, se coloca en AX, acuérdense siempre, el primer valor al final y el que le sigue al principio. ¿Se acuerdan que les comenté eso? ¿Se comprende? Este es el modo directo con variable. La variable, a diferencia de este corchete y esta dirección física, la variable en tiempo de compilación la convierte a tabla en una dirección física. No crean que esto llega al lenguaje de máquina como tabla. Tabla es una dirección física. ¿Me explico? A ver, chicos, tabla, la memoria es algo físico. Entonces, si nosotros definimos, la primera variable que definimos va a empezar a ocupar la dirección desde el segmento de datos en adelante. Con el offset 0, 1, 2, va a ir llenando la memoria. Si yo defino 8 variables, te van a llenar 8 palabras. En el orden en que definí. Si yo los defino al revés, también se van a poner al revés las palabras, los contenidos acá adentro. Es secuencialmente se va ocupando la memoria tal como ustedes lo definan en el programa. ¿Quedó claro? Igual lo vamos a ver la clase que viene un repaso, pero les quiero mostrar rápidamente. Vamos con el indirecto mediante registro. Ahí viene el indirecto. Ahora sí, mediante registro. El indirecto es almacena en AX el contenido de la dirección BX. ¿Se acuerdan que les di un ejemplo? Nada más que hay que poner acá adentro. Si ustedes colocan un valor directo, si ustedes colocan un registro puntero, es indirecto. ¿Por qué? BX tiene su contenido, tiene la dirección donde se encuentra la palabra. Repito, a diferencia del anterior, donde entre corchetes va el valor, acá le estamos diciendo andate a buscar la palabra cuya posición offset es 1000.
Mientras que acá le estamos diciendo con un registro entre corchetes, estamos hablando de direccionamiento indirecto mediante registro. El contenido de Bx va a dar la dirección física que se va a mover a X. Acá les muestro el ejemplo. Bx contiene 0001. Entonces 0001 es la dirección donde comienza, a partir del segmento de datos, lo que se quiere almacenar en AX. ¿Entiende? El contenido de Bx tiene la dirección efectiva de las palabras que se quieren leer a AX. Acá habían dos, si habían 4, eran 2, solamente entrarán 2 en la zona alta y baja y el resto no lo puede leer, no lo puede cubrir. ¿Se entendió? Por último, el contenido de dirección de memoria es dirección de segmento de datos, Bx, ¿sí? Acuérdense que esa es la nomenclatura, la forma de trabajar. El direccionamiento por registro base es muy interesante porque primero, se trabaja con el registro BP. ¿Se acuerdan BP qué era? Puede ser Bx o puede ser BP, cualquiera de los dos. ¿Eran los punteros, se acuerdan de la pila? Bueno, Bx y BP, efectivamente, añade un desplazamiento para permitir acceder de manera muy cómoda a estructuras de datos que se encuentran en memoria. Por ejemplo, si yo le digo mover a AX el BP más 2, estamos diciendo que en AX vamos a almacenar el contenido que tiene BP, el puntero, más 2. Les muestro el ejemplo. BP apunta a 001A. Más 2, ¿cuánto me da? 001C. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí entonces recién se produce el traslado de la información a X. Esto es lo que se conoce como por registro base, muy utilizado para distintas técnicas, sobre todo de barrido, de estructuras de datos, etc. Profe, para aclarar nomás, Sí, sí. en este caso, en 8086, una palabra serían 2 palabras juntas de la memoria, Sí, ¿sí? exactamente, así es. Lo entendiste bien. Yo por ahí no lo expliqué tan bien como lo entendiste vos. Una palabra de 16 bits se compone de una palabra y su subsiguiente palabra de 8. ¿Está claro? Hoy cuando mostraba la simulación, usted decía que es doble byte el DB. Sí. Eso ayer lo pregunté en la práctica porque estuve leyendo la documentación y es define byte, Claro. que es 8 bits. Y después está DW, que es define word, que Define word sería, es para una palabra. claro, 16 bits. Exactamente. Lo podés trabajar, definirlo como byte o como palabra, exactamente. Esa es la diferencia. Muy bien. Vamos con direccionamiento indexado, que es uno de los que más se deberían usar. Y yo les mostré un ejemplo. ¿Se acuerdan de indexado? El ejemplito que vi del loop era con indexado. Y eso trabaja con dos registros, puede trabajar con dos, un desplazamiento y un índice. DI da el desplazamiento y SI indicaría, a ver, en AX, el contenido de la posición de memoria apuntada por el contenido de DI o de SI. Se puede trabajar con cualquiera de las dos. En este caso con DI, tabla de DI hace la suma de quién? Del contenido de DI 004 más la dirección, el offset de tabla. Eso apunta a 5. ¿Por qué motivo? Porque tabla en realidad vale ¿cuánto? 1. Está en la posición 1 definida. Más 4 me da 5. Y ahí entonces se establece la lectura. Esta ya les di un ejemplo de código y creo que en la práctica, no sé si les dieron en la práctica algún ejemplo, todavía no. Y el último, indexado por base o respecto a una base, acá utilizan tabla con Bx, Bx es el puntero de
el registro de propósito general para índice, y se agrega con otro corchete el contenido de DI, que sería el otro valor por el cual se va a computar DX. Con DI va a computar a través de una suma la dirección efectiva a la que quiere llegar. La dirección de tabla, junto con el contenido de X más DI, dan el offset o el desplazamiento final donde se encuentran los datos, que como vos bien dijiste, son 2 palabras de 8 bits las que componen un byte, una palabra. ¿Está claro? Una palabra de 16. Entonces, así se trabaja. Tabla, y entre los 2 corchetes se coloca BX, que es el registro de propósito general de índice, y en otro corchete el valor que se le va a sumar a ese índice, por lo cual se puede dejar quieto uno y variar el otro, y de esta manera acceder a distintas zonas de memoria. ¿Me explico o no qué quiero decir? Si Bx vale 0, van a barrir de 0 a 10. Después, Bx lo pueden hacer un push o un pop y recuperar el otro valor de X, que puede ser 100, y ahí barren otra zona de memoria. O sea, Bx va a estar dando el valor base sobre la cual van a desplazar para poder encontrar y barrer los valores de manera consecutiva. O sea, en definitiva, acá les dejo el resumen de lo que acabamos de hablar. El modo de registro es cuando movemos contenido de un registro a otro, y de valor cuando es un valor constante a un registro. Directo, los operandos son variables, involucra a DS, el de dato, y perfectamente pueden mover la variable tabla a X, es el ejemplo. El indirecto mediante registro pueden trabajar con cualquiera de estos registros como operando, ¿sí? Y como registro el DS y el SS. Pueden con el CI, con DI, con BX y BP. Segmento de datos y segmento de datos y segmento, ¿cómo se llama SS? Bueno, se me quedó en la punta de la lengua el SS. Segmento de código. Segmento de pila. De pila. Segmento de pila. Con cualquiera de estos dos pueden trabajar relativo a una base. ¿Ven? Acá tienen AX y un vector con un apuntador BX. O pueden tener que mover a X, el valor BP, que es el apuntador, más 4, más el desplazamiento. En indexado, mismo caso, nada más que trabajan, bueno, también para segmento de datos o de pila, pueden trabajar con cualquiera de las dos. El de pila es bastante complicado para trabajar, por eso no vamos a tener ejemplos de ese tipo, solamente con datos. IDI y SI dan desplazamiento inicial y final. Y por último, indexado a base, tienen para SI, IDI, y trabajan con segmento de datos y de pila. Repito, el de pila no lo van a ver. Y bueno, BXSI o BXIDI sería la dirección, sale de sumar estos dos en relación a este offset, donde figura tabla. Y este es el resumen de los tipos de direccionamiento, que la verdad que son recontra potentes, potentísimos, para poder desarrollar cualquier tipo de programa. Bueno, con esto finalizamos, y la clase que viene vamos a hacer el último repaso, como para ir ya terminando con lo que es el 80, 86, 88, y van a trabajar sobre la práctica los profesores. De cualquier manera, yo también quedo abierto a preguntas prácticas, no hay ningún inconveniente, me pueden llamar, mandar mensajes, o cualquier tipo de inconveniente de la práctica, no tengo ningún problema en contestarles sobre esta cuestión, así que cuenten conmigo también para esto, ¿sí? Sí, profe. Yo tengo una consulta. Sí. Porque cuando hoy estaba